Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidas al Museo Carmentis en Málaga en esta nueva convocatoria dentro del ciclo Cometas en la Noche. Es un placer verles de nuevo, saber que están interesados en las propuestas que el Museo Carmentis en Málaga realiza, y doy también la bienvenida al público que nos sigue desde casa, que también ha sido muy numeroso. Es un día especial, además es un día hermoso. Ya saben que hoy celebramos el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán, probablemente la escritora mejor del siglo XIX. Es un día en el que damos curso a esta nueva conferencia con Ana Cabello. Ella es directora, es gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada del Ayuntamiento de Málaga, y bueno, la conozco desde hace muchísimo tiempo, sé de su entusiasmo, de su preparación. Es especialista precisamente en la etapa en la que estamos trabajando, tanto en la de posguerra como en la de mujeres de esta generación, porque realizó una exposición de mujeres de papel en torno a la generación del 27, y también ha preparado la colección narrativa femenina de posguerra de Círculo de Lectores. Es coeditora del volumen Punto de vista de una mujer de Carmen Laforet en el año 2021, y En los márgenes del canon, aproximaciones a la literatura popular y de masas escrita en español. Pero sobre todo quiero agradecerle de forma muy emocionada su especial acogida a este proyecto, y también les confieso que aunque en un principio se pensó este momento compartido para dinamizar el breve ciclo que siempre proponemos en el museo, pues ahora, después de haber tratado con ella de forma mucho más intensa en estos días y ver la pasión con la que trata todos estos temas y su dominio, pues creo que lo mejor hubiera sido que ella lo hubiera llevado a cabo sola. Pero de todas maneras, como estaba así, pues intentaremos también que sea de la forma más natural posible y que se produzca ese diálogo. Además, ella ha traído bastante información, y os agradeceremos al público que estáis aquí presentes si en algún momento queréis hacer algún comentario o introducir alguna pregunta, que os sintáis libres para ello. Y con el público que nos sigue desde sus domicilios, pues para ellos habrá un tiempo después de esta charla, que durará aproximadamente una hora, pues habrá una media hora de preguntas también para vosotros, por supuesto. Y sin más, pues agradeciéndole a Ana Cabello esta gentil y intensa colaboración, pues nada, muchísimas gracias y damos comienzo. Muchas gracias a todo el público asistente, muchas gracias a ti, Lourdes, y al Museo Carmentis en Málaga, porque para mí esto es un regalo. Hablar de las mujeres y la cultura, y creo que está bien pensado este diálogo, porque en Málaga todavía no somos muchas las mujeres, que ya cada vez vamos siendo más, pero tampoco somos muchas las que estamos en la cultura haciendo temas de dirección. Poquito a poco vamos llegando, y entonces también es un diálogo de mujeres de la cultura en el siglo XXI. Y creo que sí que está muy bien pensado, porque yo aporto a lo mejor una parte de contexto y literaria, pero Lourdes es experta en las mujeres pintoras y en las escultoras, con lo cual creo que nos compenetramos muy bien y que va a ser una charla emocionante. Ya digo que para mí es un regalo, porque esta época, la época del primer tercio del siglo XX, la que vamos a ver esta tarde, fue una época brillante, una época llena de luz, una época memorable, en la que se consiguieron tantas cosas y hubo tantas mujeres, tantas, que es casi imposible nombrarlas, bueno, imposible, totalmente imposible nombrarlas a todas esta tarde, pero haría falta un ciclo muy, muy largo para poder ver a casi todas ellas, y cada vez los investigadores van sacando a la luz más nombres y más cuestiones que debemos saber.
Yo siempre digo que si me regalaran una máquina del tiempo y me dijeran, ¿dónde quieres ir? ¿A qué momento de la época de la historia del mundo quieres ir? Una de ellas sería pasar una tarde en el Liceo, un club femenino del que hablaremos esta tarde. Así que, bueno, comentarles que vamos a hacer un contexto, vamos a hablar de qué supuso esta irrupción de las mujeres en el mundo cultural, en el mundo social, en la educación, en la política, en este primer tercio del siglo XX, para luego pasar a hablar breves pinceladas, y nunca mejor dicho, porque estamos dentro de un museo, de algunos de esos nombres que hemos querido destacar. Evidentemente, no están todas las que son, pero sí son todas las que están y poco a poco pues vamos levantando esa sombra que hay, ese tupido velo que hay sobre ellas y vamos recomponiendo ese canon que hasta hace muy poco era solamente masculino, ¿no? Entonces, bueno, paso a la primera diapositiva, que les lanzo ya una pregunta, que ¿qué significa ser mujer a principios del siglo XX? Bueno, pues a principios del siglo XX, en el XIX y mucho más atrás, y en el XIX comentabas, Lourdes, lo de Emilia Pardo Bazán, que hoy precisamente es la efeméride. A Emilia Pardo Bazán las críticas le llovían y hay algunos artículos y algunas cartas privadas donde de un escritor a otro, famosos, se dice, es que esta mujer tiene que tener genes masculinos, porque no puede ser que siendo mujer escriba como escribe, ¿no? O sea, eran ya cuestiones incluso biológicas. Bueno, pues ser mujer a principios del siglo XX dista mucho de lo que es ese nombre. El hombre siempre ha existido por sí mismo, no ha necesitado de nada más que su nombre, su apellido, su profesión, su trabajo. Sin embargo, la mujer, hasta hace relativamente poco, pues siempre ha existido en relación a los demás, en el vínculo que tiene con los demás, como mujer, hija, esposa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hasta hace poco las mujeres perdían su apellido cuando se casaban, ¿no? O sea, ahí se refleja claramente cómo era esa pérdida de la identidad propia. Bueno, pues estas mujeres tenían siempre que educarse, que estudiar con un fin. Y ese fin iba a ser buena hija, madre y esposa, que era la finalidad primordial, convirtiéndose siempre en un ser subordinado. Aquí tienen algunas imágenes de publicidad de los años 20. Las mujeres se educaban básicamente para aprender a cocinar, a limpiar, a ser buena madre, a acicalarse, a estar bella, como mucho aprender a tocar el piano y algo de francés, todo encaminado siempre a conseguir un buen marido en el mejor de los casos. Hay muchísimos testimonios de estas mujeres de esta época que son mal casadas, ¿no? De hecho, hay una novela de Carmen de Burgos que se llama La mal casada. De hecho, muchas de las mujeres de esta etapa se divorcian o se separan de sus maridos o sufren desengaños amorosos porque era muy difícil encontrar un buen marido, como ya digo, en el mejor de los casos. Y esa era principalmente su misión y a lo que estaba encaminada la educación de estas mujeres a principios del siglo XX. Ellas no tenían voz, ni mucho menos voto, ya veremos que lo consiguen gracias a algunas de estas mujeres pioneras, y, por supuesto, no podían crear, ni pintar, ni esculpir, porque no se suponía. Como muchos escribían poesía, ¿no? O cuentos infantiles, era lo que se les dejaba, pero todo ello vinculado a esa función primordial de madre, esposa y hija primeramente. Ellas no tenían un yo. Y vamos a trazar esa historia en la que a través de una serie de instituciones de esta época y de algunas de estas mujeres van a conseguir tener un yo. Y creo que eso es apasionante, creo que no hay un momento histórico más bello respecto a la mujer que este momento. Por estos años, y es de lo que vamos a hablar esta tarde, aparece la garçon, ¿no? Es una palabra francesa, porque además todas las ideas venían de Francia, parece que todo lo malo venía de Francia, ¿no? Entraba por Barcelona, por el norte de España. Llega la denominada garçon, que empieza a distinguirse, empieza a romper algunas normas tan sencillas como cortarse el pelo o cambiar la forma de vestir
o empezar a fumar o hacer deporte. Se van a ir cuestionando los roles de género y van a ir viendo que pueden hacer otras cosas, van a ir rompiendo esos techos de cristal o esas barreras que ellas tienen. Se van a empezar a replantear el sistema establecido, a replantear por qué no pueden votar, por qué no pueden estudiar, por qué no pueden ir a la universidad, por qué no pueden crear, por qué no pueden pintar. Y en toda esta revolución de principios del siglo XX hay sobre todo dos instituciones fundamentales que van a promover ese cambio, ese cambio de estatus, ese cambio de rol, esa salida a la esfera pública. Si me permite, Ana, comentaros respecto a la Garzón, que junto a la llegada de ese, casi se constituye una especie de movimiento, de moda, la moda tuvo mucho que ver, luego podemos también hacer Totalmente un comentario sobre la revolución que propicia Chanel, Gabriel Chanel. Junto a la llegada de la Garzón hay otro término que no es exactamente igual, pero que tiene una cierta conexión para el mundo anglosajón, como es la flapper. La flapper, que es, si su término es británico, son mujeres también con el pelo corto, que adoptan actitudes masculinas, aunque visten de forma más femenina. Algunas veces combinan, pues, elementos y complementos muy sofisticados y llevan falda corta, pero luego su actitud llega a ser incluso ruda. La Garzón suele estar más travestida, si queréis. Suele utilizar más el traje masculino sin olvidar, pues, algún detalle femenino como la manicura, el maquillaje. Era una manera de provocar y también de llamar la atención sobre ese estatus condicionado, ¿no? Ese estatus inferior al que estaban sometidas. Claro, y en ese cambio hay que pensar que en la llegada de esa nueva mujer no hay espejo, no hay referentes, no tenemos dónde mirarnos. Actualmente tenemos muchos referentes, hay muchas mujeres que han sido pioneras, que nos sirven de ejemplo, pero en esta época no. Entonces, como comenta Lourdes, estás a medio camino. No quiero ser la mujer a la manera tradicional, no me quiero quedar en ese papel de madre y esposa, pero entonces ¿a quién me parezco? Y por eso yo creo que estaban como a medio camino, ¿no? entre la masculinidad y la feminidad. Comentaba que toda esta irrupción tiene especial importancia dos centros, la Residencia de Señoritas y el Lyceum Club femenino. Me da mucha pena porque yo he vivido en Madrid muchísimos años y me costó mucho ver que pusieran algo en la Casa de las 7 Chimeneas de Madrid, que es donde estuvo el Lyceum Club femenino, que fue un centro muy pionero. Ahora hablaremos ampliamente de él y os he traído, que os lo voy a pasar para que lo veáis, el reglamento del Lyceum Club de 1929. Soy un poco friki también con la época, por eso tengo un montón de cosas que he ido comprando en todo colección, porque me parece que, pues eso, que son el testimonio vivo en papel de esa época. La Residencia de Señoritas se funda en 1915 y va a ser el primer centro español que promueva la educación superior de las mujeres en España. Es curioso, y el otro día lo comentábamos Lourdes y yo, el nombre, porque se crea de forma paralela, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, pero de forma paralela a la Residencia de Estudiantes. Fijaos, pensad cómo se llama la residencia masculina, Residencia de Estudiantes, y la femenina, Residencia de Señoritas. Yo creo que es muy significativo, ¿no? A veces yo para nada soy partidaria de las aberraciones lingüísticas que a veces se están promoviendo, ¿no? Actualmente, porque soy filóloga y evidentemente el lenguaje a veces es sexista, pero hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero aquí sí que hay un sesgo bastante marcado, ¿no? Que se llama la Residencia de Estudiantes y Residencia de Señoritas. Se crean de forma paralela y en ella estudiaban los hombres, que además sabéis que fue el centro neurálgico de la generación del 27, y en la Residencia de Señoritas estudiaban las mujeres que llegaban de todas partes de España y que podían estudiar allí, albergar, dormir allí. Y bueno, ahora os contaré algunas anécdotas porque a propósito de la exposición Mujeres de Papel que hicimos en la Sociedad Económica de Amigos del País en 2017, recopilamos una serie de documentos que ahora os cuento para que veáis lo gracioso también de cómo funcionaba esa residencia de señoritas. Hoy está olvidada,
prácticamente olvidada, excepto los esfuerzos que hacen algunas investigadoras, pero fue el centro también de la otra edad de plata. La otra edad de plata que fue la femenina, que fue la de ellas. Bien, la residencia de señoritas, supongo que los que hayáis leído algo, conocido algo, fue su directora y la promotora principal tanto de la residencia de señoritas como del Liceum Club fue María de Maeztu. Su gran proyecto de vida fue la residencia de señoritas y ya os animo a venir a la próxima conferencia del próximo día porque contaré qué pasa cuando acaba la guerra con la residencia de señoritas y con María de Maeztu y en qué se convierte, que también es muy significativo de ver, ¿no? Bien, María de Maeztu en sus memorias señala y lo leo, lo podéis leer en pantalla, que ha sido y es el único ideal de mi vida, crear en el viejo solar de nuestra tierra un hogar para las mujeres estudiantes de España, donde encuentren cubiertas de una manera adecuada no solo las necesidades materiales, sino lo que vale más aún, el ambiente espiritual y la disciplina moral que hacen posible una vida noble y digna. Y encontraban, bueno, pues la paz para estudiar. Ahora veremos aquí alguna imagen. La imagen de hoy, la imagen con la que se ha anunciado la conferencia de hoy es la biblioteca de la residencia de señoritas. Fijaos que en el curso inaugural se matricularon 30 alumnas y en muy poquitos años llegó a alcanzar la cifra de 300 alumnas. Tenían un laboratorio que era maravilloso y que también contaré qué pasó con él cuando llegó la sección femenina. Y una biblioteca, porque las carreras que más hacían las estudiantes que allí se alojaban eran biblioteconomía y farmacia. Fijaos, ya en esa época, biblioteconomía y farmacia. Además de alojar a las estudiantes, era un centro cultural de primer orden. Allí fueron a dar charlas Marie Curie, María Montessori, muchas de las mujeres que no estuvieron, o sea, de las que vamos a hablar esta tarde, unas estuvieron alojadas y otras fueron a dar conferencias, como pasó con María Zambrano, por ejemplo. Daban conciertos, daban bailes, recitales, hacían excursiones, promovían las relaciones internacionales. Qué importante esto. Fíjate que hasta hace muy poco, yo estudié hace ya unos cuantos años en la universidad y estaban las becas, eran muy pocas las que cogíamos lo de irnos fuera. Pues en esta época se veía la importancia que tenían las relaciones internacionales. Vino Gabriela Mistral a dar conferencias y luego lo que os comentaba. Había un listado, nosotros recopilamos y en la exposición lo trajimos, un listado donde ponía en los bailes las señoritas a las que se le permitía bailar y estaba la lista y las que no. Y las autorizaciones de los padres. Encontramos las cartas. A mi hija, la señorita tal, se le permite bailar y había unas que podían bailar y otras que no y se ponían en el tablón de anuncios las que podían y las que no. Luego había un listado de las que leían más en la biblioteca. O sea, había un control de quién leía más, quién leía menos, quién no devolvía los libros, quién podía ir a las fiestas de la residencia de estudiantes. Porque sí, ellas iban también, había relación entre ambas residencias. Claro, habría que vivir también, por eso digo que yo volvería a esa época, si pudiera me escaparía un día nada más que para vivir ese ambiente. Y también había padres que autorizaban o no asistir a las fiestas, porque además alguno ponía, porque me comentan que van 2 chicos, o sea, que lo sabía, eran conscientes y tomaban conciencia. Muchas de estas mujeres que vamos a ver hoy, hemos puesto en toda la procedencia para que pensemos que no eran solo de Madrid o Barcelona, sino que había, de hecho, malagueñas hay varias y muy ilustres, pero de La Rioja, de Logroño, de todos lados. Y a esta residencia, en Madrid, llegaban mujeres pues de los más diversos lugares de España. Imagino que lo que se encontraban allí era fascinante. Y justo en la residencia de señoritas se fraguó la idea de crear pues el Liceum Club Femenino, que se crea en el año 1926 a imagen del de Londres,
que se fundó en 1904, pero creo, Lourdes, que también París y Berlín era. Berlín, otra ciudad europea, otra capital europea. Se fundaron también, es decir, que simultáneamente en Europa, a principios del siglo XX, hacia el 1904, empiezan a formarse esos clubes, esos liceum que llegan a España o se fundan en España en 1926. Su objetivo, como he señalado, era pues centrarse, o sea, que fuera un espacio de reflexión, debate, exposiciones, apoyo mutuo. Era un centro, una red, un espacio donde poder conversar. Ahora veremos una cita de María Teresa León que define muy bien lo que era el Liceum Club, ¿no? Era promover sobre todo los derechos de la mujer y su emancipación y su desarrollo tanto a nivel educativo, social, político y cultural. Y era maravilloso. No solo exponían ellas, daban conferencia a ellas, sino que también los hombres, excepto algunos, que ahora también veremos, daban conferencias. O sea, era un centro cultural de primer orden donde se gestaron y donde se fraguaron algunos de los grandes avances que debemos agradecer hoy. Fijaos que la primera dirección estaba formada por María de Maeztu, que era la presidenta, dos malagueñas, Victoria Ken e Isabel Oyarzábal, que eran las vicepresidentas, y Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, que era secretaria. Como os digo, vamos a pasar ahora para que le echéis un vistazo. Esto es una fotocopia que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, el reglamento de 1929. Quiero que observéis cuando lo tengáis y lo ojéis, que lo comentaba también con Lourdes antes de entrar, que en esta época, cada vez que se le da un cargo a una mujer, a María Teresa León, a Carmen de Burgos, se le llama presidente o secretario, siempre en masculino. No estaba en la idea de llamar presidenta a nadie. Pero aquí, en el reglamento del Liceum Club, como eran todas mujeres, pues está puesto en femenino. Y luego también podéis fijaros en la página 26 las secciones que tenían. Entendían la cultura y la sociedad y el avance como un todo. Letras, música, ciencia, pintura, de todo. Os lo voy a dejar por aquí, no sé si alguien puede acercarlo al público, sobre todo para que lo ojéis. ¿Sí? Tenía relación, imagino que sí, porque estaban todas por la Asociación Nacional de Mujeres, fundada por María Espinosa de los Monteros. Exactamente, sí. Que por cierto, malagueña también. Malagueña también. Y otra de las figuras que yo, en más de una ocasión, lo que pasa es que, como ha dicho Lourdes, ahora yo soy gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada y no me da tiempo, no me da la vida con la gestión cultural a seguir investigando, que es mi otra pasión, la investigación, pero me he topado con María Espinosa de los Monteros. Es un personaje increíble. Pues anímate, haz algo. Hago una ruta, sí, también por eso ha sido bonito, porque hago varias rutas de mujeres y la segunda parte, que además acabo aquí en el Thyssen, hablando de la obra de Carmen Thyssen con respecto a la ciudad y su labor de coleccionística. Y una de ellas, obviamente, María Espinosa de los Monteros, porque me parece un personaje fascinante. Que además creo que fue la impulsora también de traer máquinas de escribir. Exactamente, es un personaje fascinante y evidentemente es otro de los que debemos reivindicar y escribir, investigar y saber más, porque fue, como bien dice, de la Asociación Nacional de Mujeres. De hecho, en esta época casi todas las asociaciones que surgen van a estar relacionadas y pasa como nos pasa un poco también aquí en Málaga, que cuando las que nos gusta la cultura nos vemos siempre en los mismos sitios. Pues igual, ellas estaban todas en todos lados, era la forma de hacer hincapié. Y luego también es muy interesante porque tienen mucha relación con asociaciones internacionales, porque necesitan modelos, necesitan saber qué se está haciendo en otros lados. Pero sí muy interesante y desde aquí, a los que nos están viendo en casa y a las que estáis aquí esta tarde, reivindico que a ver si alguien, o a la universidad, a ver si alguien le dedica un estudio en condiciones a María Espinosa de los Monteros. Ahora después la nombraremos también. Sí. Muy brevemente, no quiero interrumpirte mucho, que la residencia de señorita en el 15, pero es en el 24, a Teresa Fiasco, la primera concejala de Málaga, la seguían llamando señorita Fiasco en vez de doña Teresa Fiasco. ¿Me escuchan todos?
Nos seguían llamando señorita Azpiazu, y hablamos del año ya 24, es decir, que da igual el tiempo que pase, seguiremos siendo señorita. Sí, sí, sí. Afortunadamente ahora no, pero... Bueno, de hecho, a mí muchas veces cuando me preguntan para hacerme algunas fichas me dicen señora, señorita, digo doctora. Porque ¿por qué no me ponen doctora? No, señora, señorita, no, doctora. No, pero es cierto, ese toque, o ¿por qué no ponen señorita, no? Ponen siempre señorita. Bueno, pues el Lyceum Club, como os comentaba, para pertenecer a él nada más que había que ser mujer, tener estudios superiores o destacar en alguna disciplina artística. Daba igual, y esto es muy importante, lo pone en el reglamento, la identidad ideológica que tuvieran. O sea, era un concepto de lucha por las mujeres independientemente de cualquier ideología que cada una tuviera. Era más sentimiento de grupo, ¿no? De género, de igualdad. Y pues pertenecían a él, pues, igual, podía ser una licenciada como una actriz, pensadora, pintora, escultora, intelectuales, destacar en alguna disciplina. Fijaos que se abrió en 1926 con 151 socias, que ya es un récord, 151 socias. Pero es que en 1930, 4 años más tarde, eran casi 800 socias. Es decir, había una necesidad de tener pues esa red, ese espacio donde debatir, donde pensar, donde encontrarse, donde hablar, donde debatir, donde promover y donde trazar redes. Ahora se habla mucho de la palabra sororidad. La sororidad no la hemos inventado nosotros ahora, sino que en esta época ya había esa sensación de hermandad, y ahora también lo comentaremos con algunos ejemplos, ¿no?, de cómo entre ellas se establecen redes y se echan una mano unas a otras para abrirse camino, que era lo realmente importante. Muchas de las mujeres más destacadas de esta época, como Carmen Baroja, Clara Campoamor, María Teresa León, Ernestina de Champuzín, Concha Méndez, fueron socias del Lyceum Club femenino. Nosotros en la exposición también tuvimos un carnet, no me acuerdo creo que el de María Zambrano, que nos lo dejó la Fundación María Zambrano de Vélez, Málaga. De tener ese que aquí está el texto de María Teresa, que lo dice mucho mejor que yo, ¿no? María Teresa León en sus memorias señala y lo define así: en los salones de la calle de las Infantas se conspiraba entre conferencias y tazas de té. Aquella insólita independencia mujeril fue atacada rabiosamente. El caso se llevó a los púlpitos. Se agitaron las campanillas políticas para destruir la sublevación de las faldas. El Lyceum Club se fue convirtiendo en el hueso difícil de roer de la independencia femenina. Se dieron conferencias famosas y el Lyceum Club no era una reunión de mujeres de abanico y baile. Se había propuesto adelantar el reloj de España. Yo creo que esa frase final es maravillosa y da una idea de realmente la trascendencia que tuvo no solo para María Teresa, sino para muchas. De hecho, al final, una de las ideas que queremos que os quedéis es que las memorias de estas mujeres son fundamentales. Leer las memorias de estas mujeres son fundamentales para completar la historia cultural, no solo la historia cultural, sino la historia en general. Y las memorias de María Teresa, que han sido reeditadas y ahora también, hace poco, ¿no?, este año han sido reeditadas por Renacimiento, son una maravilla, pero como las de María Teresa, otras muchas. Bueno, en el Lyceum Club se van a promover una serie de avances en todos los ámbitos, como por ejemplo, y paso así un poquito, como el artículo 438 del Código Penal de 1870, que si no hay alguien aquí de derecho no vaya a saber lo que es, pero yo os lo cuento. Era que sentaba las bases de que si el marido mataba o hería de gravedad a la mujer, si era por infidelidad de la mujer, su única pena era el destierro o poco más, pero no iba a cárcel ni nada de nada. Y si los daños eran menores, quedaba totalmente absuelto. O sea, si pillabas a la mujer en infidelidad, podían matarla y lo único que te pasaba era que te mandaban al destierro una temporadita y poco más. Fijaos que Carmen de Burgos, que fue una luchadora
fabulosa de los derechos de la mujer, y ahora también hablaremos almeriense, andaluza, de Níjar, escribió un cuentecito en la novela semanal que se llamó El artículo 438, precisamente para visibilizar eso. También se promovió desde el Liceum Club la enmienda del artículo 57, que era el relacionado con la autoridad marital. ¿Qué decía este artículo? Que la mujer debe cuidar al marido y someterse a su autoridad, y el marido debe protegerla. Porque claro, como ya no es suficiente, pues el marido tiene la obligación de protegerla y ella tiene la obligación de obedecer al marido. En 1931, también a raíz de todos los debates que hubo en el Liceum Club, se consigue el voto femenino gracias a Clara Campoamor, se aprueba la ley del divorcio, y también tengo la primera ley del divorcio de 1932, esta es la primera ley del divorcio que hubo en España, de 1932, y también se promueve la abolición de la prostitución, tema complejo al que todavía no hemos conseguido dar solución. Bien, en estos salones de la calle Infantas, evidentemente, como dice María Teresa en sus memorias, pues los hombres empezaron a decir qué es lo que está pasando con las mujeres que están aquí promoviendo tantas cosas, y evidentemente hubo muchísimas críticas, muchísimos artículos en contra de lo que se hacía, de la conspiración que había en el Liceum Club, y muchos de ellos eran artículos incluso científicos, firmados por grandes científicos, donde recordaban la inferioridad psicológica, creativa, artística de la mujer. Es decir, que daban argumentos biológicos a favor de esa inferioridad de la mujer. Pensaban que allí obraba el mismo demonio. De hecho, esta revista, la revista Flirt, es una maravilla de los años 20. La podéis encontrar entera digitalizada en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Y es muy curioso, me gustó la imagen porque dice la Eva ultramoderna, y lo que hacía, o sea, la maldad, el demonio era que la mujer conducía, que fumaba, que iba al teatro, que jugaba al golf, que iba de cenas y bueno, y que vestía pues a lo garzón, como hemos comentado un poco al principio, ¿no? Todo ello llevó a que se las tachara de todo, de marisabidilla, bachillera, criminales, excéntricas, desequilibradas, ateas. Bueno, los calificativos son casi infinitos. Y, por supuesto, pues se hicieron campañas en contra de lo que allí pasaba y para desprestigiar esos avances o esa irrupción sin vuelta atrás, o eso creíamos, a la esfera pública. Ya hemos comentado, y lo comentaba Lourdes, que Federico García Lorca dio una charla en el Liceum Club, muchísimos escritores de la época intelectuales. Pasaron por allí Evaristo de Maestro, Zorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, José de Junín. Sí, bueno, casi todas las generaciones que confluían en esa época se dieron cita allí. De hecho, las redes eran femeninas, pero eran femeninas y masculinas, es decir, no estaban excluidos y no eran excluyentes. Bien, pues lo que sí sucedió, y esta historia es muy conocida, es que invitaron a Jacinto Benavente a dar una conferencia, y él, para disculparse, dijo que no tenía tiempo, que él no podía dar una conferencia así a tontas y a locas, ¿no? Y quedó la frase como eso, como a tontas y a locas. Bueno, lo importante es que empiezan a tomar conciencia de género, empiezan a incorporar, utilizar la educación y la cultura para incorporar cambios en la sociedad, cambios muy importantes, como hemos visto. Y fijaos lo que Victorina Durán, que no sé si alguna conoce quién era Victorina Durán, que es esta señora de aquí, fue una de las primeras figurinistas y escenógrafas de España, que además expuso sus figurines en el Liceum Club, y aquí un reportaje de la época de uno de sus figurines de esa exposición en el Liceum Club. Ella dice en sus memorias, que creo que están sin reeditar, que ser socia del Liceum Club era tener un yo. Qué importante con respecto a lo que hemos comentado al principio, ¿no? De que las mujeres no tenían identidad. Pues ser socia del Liceum Club para ellas, según constatan en sus memorias, era tener un yo.
Confluyen en este espacio pioneras de toda clase, mujeres que van a ser escritoras, pintoras, filósofas, pedagogas, lexicógrafas, políticas, científicas, y todas ellas van a tener que demostrar su valía doblemente. De hecho, muchas tienen que ir a la universidad acompañadas. Bueno, ya sabéis lo que es romper esas lanzas esas primeras veces, ¿no? Pero aún así, y a pesar de todas las críticas, fijaos, esto es un periódico de 1931, donde la portada es una conferencia que ha habido en el Liceum Club. Es decir, eran visibles, se hacían notar. A pesar de todo, consiguieron avanzar y adelantar esa hora de España, como decía María Teresa, aunque evidentemente tuvieron que hacerlo con muchos obstáculos que superar. Bien. Estos espacios de vanguardia crean esta nueva mujer, de las que vamos a ver ahora algunos ejemplos. Es una nueva manera de ser mujer, una mujer que, como hemos dicho, viste de otra manera, lee, conduce, practica deporte, opina, se reúne, conversa, escribe, pinta, esculpe, es decir, saca su identidad y su yo, y gracias a estos dos espacios de vanguardia van a promover y a sacar, a ayudar a todas las mujeres, porque realmente muchas de sus conquistas se las debemos a ellas, ¿no? Pero, y de esto habló, creo, Lourdes en la conferencia pasada, muchas se consideran la cola del cometa o se consideran mujeres en sombra, porque siempre están a la sombra, o se les ha dejado a la sombra de sus colegas varones, de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de sus maridos, ¿no? Y a pesar de haber conseguido conquistar la esfera pública, la historia no ha hecho justicia hasta hace muy poco. Por eso creo que es tan importante ciclos como el que nos ocupa esta tarde. Fijaos, os traigo un ejemplo. Esta es una constelación literaria que hizo Ernesto Jiménez Caballero, que se llama Universo de la Literatura Española, y lo hizo en 1927. Todos los nombres son, fijaos, todos los que hay, son de hombres, no hay ni una sola mujer. Cuando mi compañera y colega Irene García Chacón y yo pusimos en marcha la exposición Mujeres de Papel, tuvimos claro que el cartel sería este, que es la misma constelación con color y solo con nombres de mujer. Fijaos que el universo de las mujeres de esta época es infinito y cada vez van saliendo más y muchos nombres que todavía falta por rescatar. Y bueno, pues pasamos a ir viendo, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Bien. Como ya os hemos comentado al principio, no, es imposible dar una charla de todas, pero vamos a lanzar nombres, muchos de ellos conocidos, y vamos a contar algunas anécdotas, ¿no? Y algunas cosas más destacadas para que se os quede algo, y sobre todo pues nos interesaba eso, que vierais el contexto, que vierais los ejemplos claros de lo que fue esta época. Carmen de Burgos, almeriense de Níjar, como he dicho antes, pues fue traductora, periodista, una activista a más no poder de los derechos de la mujer. Fue la primera periodista mujer en nómina, o sea, fue la primera mujer que se contrató como tal en nómina, profesionalmente hablando, en el Diario Universal, y escribió una columna que se llamaba Lecturas para la Mujer, porque siempre nos contrataban primero para eso, luego ya se podían explayar ella y contar otras muchas cosas, ¿no? También fue corresponsal de guerra en la Guerra de Marruecos, y ella misma promovió, hablando de redes, una tertulia que se llamaba el Salón de Colombín, donde acudían artistas, escritores, y creo que a él iba Julio Romero de Torres, ¿no? Sí, ahora yo creo que detrás, me parece, eso es, si la pasas tú, yo creo que viene... Aquí está. Eso es, porque lo he traído, me llamó mucho, ahora, un momento, me llamó la atención y quería hacer esa reflexión con vosotros, como Julio Romero de Torres, que es un pintor que tiene una iconografía anclada en la tradición, en una visión de la mujer también subjugada, que provoca la tragedia, el desamor.
era amigo y conocía tanto a Margarita Nelken, de la que también tiene un retrato, como de Colombín. Y Adela Carbonell. Y Adela Carbonell, que era actriz. Es decir, que ellos se reunían en esas tertulias de Limpongo. Además, en ese momento en Madrid que hubo numerosas tertulias y eran de un ambiente, digamos, cercano o al menos similar. Es decir, que todas esas ideas eran compartidas. Julio Romero Torres también lo conocía, pese a que luego eso no se refleja en absoluto en la imagen que él representa de la mujer en su obra, ¿no? Sí, pero yo creo que es perfecto el traer el retrato, ¿no? Porque da cuenta de eso, de que eran habría quienes compartían más o menos las ideas de estas mujeres, pero en una primera instancia fueron ellos los que les tuvieron que abrir, ¿no? Tender esa mano, aunque luego muchos pues pecaran de no tan modernos, ¿no? O se demuestra, como se leen en algunas memorias, pues que les costaba un poco, ¿no? Cambiar es normal, es cambiar el orden establecido, es cambiar unos roles que han funcionado durante siglos a base de la subordinación, ¿no? O de tener a la mujer en casa. Entre algunos de los hitos más destacados de Carmen de Burgos, pues lo he puesto ahí a cosa hecha porque pone que fue nombrada presidente y estaba puesto así como presidente de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, es decir, muy importante. Los que hayáis visto el reglamento del Liceum Club, fijaos que dentro de las secciones hay una que es internacional y otra que es Hispanoamérica. Es decir, las relaciones con Hispanoamérica también eran fundamentales en esta época. Fue una escritora muy prolífica. A Carmen de Burgos la criticaron mucho porque ganaba mucho dinero, más que algunos escritores, porque ella escribía muchas novelas cortas, como la que os he enseñado antes. Y si quieres, disculpa. No, porque creo que en el público de casa lo ha podido ver menos. Enfócalo a la cámara. Ah, vale. Amable, ¿no? Bueno, sí, enfoco los figurines, cierto. Eso es, y lo que has traído antes. Y sobre todo, la portada de ABC, que es maravillosa, donde se ve lo de la conferencia. Y ahora, cuando saque algunas cositas más que tengo. Carmen de Burgos también, lo que sabréis muchas, es que tuvo una relación con Ramón Gómez de la Serna, que ya era una mujer que se separó de su marido, era madre soltera, escribió una novela que está aquí, que se llama La Malcasada, precisamente por su experiencia traumática del matrimonio, que fue muy traumática, y luego mantuvo una relación con Ramón Gómez de la Serna, que también indica las relaciones personales. Además, Ramón era mucho más joven que ella, con lo cual ella fue una abanderada y luego tuvo un final muy triste, bueno, muy triste para ella, y es que Ramón al final acabó con la hija de Carmen de Burgos, ¿no? Supongo que lo sabéis. Y, bueno, también escribió uno de esos libros maravillosos que habría que leer actualmente, que es La mujer moderna y sus derechos. Muchas de las cosas todavía las seguimos reivindicando hoy en día. Clara Campoamor, bueno, poco hay que decir de Clara Campoamor, que no sepáis, ¿no? Que fue la gran defensora del voto femenino, que gracias a ella se consiguió el sufragio universal. Fue la segunda abogada colegiada en Madrid. La primera fue su rival en la corte, Victoria Kent, la malagueña. Bueno, como curiosidad, Clara Campoamor se sacó la carrera de Derecho en 2 años. Aprobó Derecho, se licenció en 2 años. Y además, a la par, era funcionaria de correos. Antes había sido dependienta. Pudo ser elegida en las Cortes, o sea, salió elegida en las Cortes de 1931 junto con Victoria Kent y Margarita Nelken. Y, bueno, como ya sabéis, el día 1 de octubre del 31, el famoso discurso a favor del voto femenino con Victoria Kent, que estaba en contra del voto femenino. Al estallar la guerra, como casi todas, se exilió. Ella vivió en Buenos Aires y en Suiza y se dedicó a escribir y a la traducción. Una cosa muy interesante, y quizá eso lo veamos un poquito más en la conferencia del próximo día, es que casi todas, que parten casi todas al exilio, por no decir todas, son las que soportan el peso económico y emocional de sus maridos y de sus familias. Es muy curioso y se ve muy bien en las memorias también. Alberti, por ejemplo,
lo pasó fatal en el exilio, no levantaba cabeza y María Teresa se dedicó a hacer guiones de radio, de televisión, a escribir. Entonces, casi todas parten al exilio y casi todas son las que mantienen a nivel emocional y a nivel económico a sus respectivas familias. Bueno, ya sabéis la trascendencia de Clara Campoamor. Deciros también que la editorial Renacimiento está haciendo una labor, lo comentaremos al final, pero una labor maravillosa y que casi todas las obras fundamentales de estas mujeres están en la editorial Renacimiento, como por ejemplo El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Como sabéis que por defender el voto luego ella tuvo que salir de la política porque ya no la querían en ningún lado, ¿no? Pero gracias a ella conseguimos votar en el año 33 por primera vez y las imágenes de las mujeres votando en el año 33 también son maravillosas. Ella escribió también varias biografías de mujeres que habían sido a su vez referentes. Para estas mujeres yo creo que Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro o Concepción Arenal eran uno de los... las pioneras eran los referentes que tenían. Las primeras que Emilia Pardo Bazán cita muy bien a Francisco Jiménez de los Ríos, como también un apoyo resueltamente decidido a favor del feminismo, ¿no? Ella también expresa, esto es como un flashback, en 1915, justo el mismo año en que se crea la residencia de señoritas, ella expresa lo hace de una forma muy sutil, pero expresa su desconfianza hacia el interés que existía en la sociedad sobre el asunto femenino, ¿no? Lo traigo a colación porque a veces nos centramos en las figuras que han destacado y parece que ha sido mucho más fácil de lo que fue, ¿no? Pero ella lo cita así, dice, a través de Francisco Jiménez de los Ríos, yo conocí la famosa obra de Stuart, La esclavitud femenina, se refiere a John Stuart Mill, y dice que tanto influyó en el movimiento feminista en Inglaterra, y que hice traducir y publiqué en castellano cuando creía que pudiesen aquí importarle a alguien tales asuntos. Pues ella lo hace desde la duda y desde un punto de vista casi escéptico, y eso que es el año en el que se crea la residencia, claro, es una generación anterior, claro, ¿no? Totalmente. Y no ve todo esto. No ve todo lo que luego sucede y lo que se consigue. Cualquier paso, yo creo que cualquier paso es siempre bienvenido y aunque parezca que no, avanzamos. Bueno, tenemos en pantalla a Marga Gil Roset. ¿Quién de la sala conoce a Marga Gil Roset? Bueno, es fabuloso poder descubriros a esta escultora madrileña. Fue una escultora, también escritora, ilustradora. Fue una niña prodigio que con 7 años ya estaba ilustrando. Ahora os pondré algunas ilustraciones. Por ejemplo, el cuento El niño de oro que escribió su hermana Consuelo. Hablaba 4 idiomas y fue una escultora única, de la que no nos queda casi nada. ¿Por qué? Porque conoció en el año 1932 al escritor y poeta Juan Ramón Jiménez en el descanso de un concierto y se enamoró perdidamente de él, platónicamente de él, tanto que decidió quitarse la vida por amor a Juan Ramón Jiménez. Ella se suicidó en julio, el 28 de julio del 32, antes de suicidarse, de tomar la decisión, fue a su taller, que era una maravilla, y rompió prácticamente toda su obra y le entregó, se fue a casa de Juan Ramón y de Zenobia y le entregó a Juan Ramón una carpeta y le dijo que contenía unos documentos que no podía ver. Juan Ramón no le hizo mucho caso y dejó la carpeta allí y ella se suicidó. Esa carpeta contenía un diario que Juan Ramón Jiménez, supongo que quizá con un poco de sentimiento de culpa, porque, a ver, en teoría no pasó nunca nada entre ellos, pero Juan Ramón era muy dado al galanteo, ¿no? Se sentía halagado y más con una mujer de tal belleza, como podéis ver, que es obvio y es evidente. Bien. Pues ese diario se lo llevó Juan Ramón Jiménez en todo su largo exilio, o sea, nunca se separó de ese cuaderno, de esa carpeta, y hace unos poquitos años, sí, lo pongo en la cámara, ¿vale? Se publicó el diario Marga en edición de Juan Ramón Jiménez. Y aquí se recoge ese diario último, ese testimonio vital
que entregó Marga Gil Roset, está publicado por la Fundación Lara, que entregó Marga Gil Roset a Juan Ramón justo antes de suicidarse, de quitarse la vida. Era muy joven, muy joven, y no le dio tiempo a crear todo lo que hubiera podido dar de sí. Os voy a poner para que veáis. Ahí está. El primero es una imagen de ese niño de oro, que parece como una Ofelia, o sea, es una niña de 7 años, ¿cómo puede pintar así? El segundo es una Adán y Eva y el tercero es otra escultura. Ella, su madre la llevó al estudio del escultor Victorio Macho y él le dijo que no la podía admitir en sus clases porque no quería robarle la esencia que tenía. Era una niña prodigio. Y bueno, pues por amor, no entendemos muy bien, Lourdes y yo lo comentábamos, bueno, tampoco conocimos personalmente, no sabemos, pero claro, fue un amor totalmente platónico porque además él era mucho mayor que ella y además ella también adoraba a Zenobia, pero se ve que no pudo con eso. Así que bueno, me alegro de haber descubierto esta tarde a Marga Gil. Bueno, Victoria Kent también, tampoco hay que decir mucho más porque también la conocéis, malagueña, una precursora pionera en muchos aspectos, en un mundo muy de hombres. Ella estudió y vivió en la residencia de señoritas y fue la primera mujer directora general de prisiones. No solo es que fuera la primera mujer directora general de prisiones, es que cambió muchas de las pautas de los presos, ¿no? Le quitó los grilletes, le permitió leer la prensa, cosa que parece una cosa absurda, pero que supongo que cuando uno está encerrado sin contacto con el mundo, y les permitió también la libertad de culto, cosa que también era muy importante. Y la reinserción, los talleres los talleres, exactamente. Ella también creó la cárcel de Ventas, donde estuvieron presas las famosas 13 Rosas también, el Instituto de Estudios Penales y, como sabéis, pues se enfrentó a Clara Campoamor por el voto femenino, porque ella consideraba que la mujer en ese momento no estaba preparada a nivel político y educativo como para votar, iba a votar influenciada por sus sacerdotes, por sus confesores y por la Iglesia, y iba a ganar la derecha, como sucedió. Pero Clara Campoamor decía que independientemente de eso, era más importante tener el derecho a poder votar y a poder elegir. Y ahí fue. ¿Creéis, como estamos mucho de propiciar en algún momento el diálogo, que la postura de Victoria Kent es deudora de un sistema patriarcal o de cuestión de estrategia política? ¿Qué crees que pesó ahí más? Yo creo que era más estrategia política. Yo pienso, no sé qué piensa el público, que yo creo que era más, porque ella también, o sea, Victoria Kent era muy feminista, de hecho hace muchísimas cosas, pero yo creo que era más estrategia política o incluso, y ahí a lo mejor sí es más patriarcal, mandato de partido, ¿no? Que muchas veces tienen que someterse al mandato de partido y defender, pues, algo que es indefendible, ¿no? Porque independientemente de que, pues, de hecho, la frase famosa de Clara Campoamor es: la libertad se aprende ejerciéndola. Aprenderemos a votar cuando tengamos la posibilidad de equivocarnos y de tener esa capacidad. La vida de Victoria Kent es apasionante. No sé si sabéis que vivió 4 años en París, oculta, bajo el nombre de Madame Duval, en un apartamento que le dio la Cruz Roja, porque cuando se marcha a París tras la Guerra Civil, cuando ya acaba la guerra, la Gestapo tenía una lista que le había dado Franco de gente a la que había que buscar y una de ellas era Victoria Kent, y vivió 4 años con un nombre falso, una identidad falsa en París. Y está este libro que lo ha publicado una editorial malagueña, Gadir, que se llama 4 años en París, donde ella recuerda todo lo que vivió en esa experiencia tan traumática. Y luego vivió en el exilio, acabó en Nueva York y maravillosamente, vamos, eso fue otro regalo de la vida, ¿no? Se hizo pareja de Josephine Porter, que era una mecenas muy rica, hija de... Se fue con Louise Crane, que era hija de Josephine Porter. Josephine Porter era la fundadora del MoMA de Nueva York. Casi nada.
Bueno, pues esta Louise Crane, que era la pareja de Victoria Kent, financió una serie de proyectos culturales de Victoria Kent y vivió durante esa etapa, esa última etapa de su vida en Nueva York. Ella vino en algunas ocasiones a España, pero al final murió en Nueva York. Y fijaos que Louise Crane, la pareja de Victoria, financió a autores como Tennessee Williams, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que tuvo que tener unas relaciones también maravillosas y sus memorias de Madrid a Nueva York también están publicadas por Renacimiento. Bueno, María Lejárraga. ¿María Lejárraga la conocéis o no? Sí, ¿no? María Lejárraga es más conocida. Bueno, María Lejárraga, muy, muy conocida por su colaboración, ¿no? Como la llama ella, con su marido, Gregorio Martínez Sierra. Desde el 1900 que se casan, todas las obras que escribe María Lejárraga las firma su marido, Gregorio Martínez Sierra, todos los éxitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella sentía un poco, fijaos, cómo pesan las huellas culturales y los roles de género. Ella le pesaba mucho la idea de que no le pudo dar hijos a Gregorio. De hecho, Gregorio tenía relaciones con todas las actrices que pasaban por su compañía cada 2 por 3, pero ella no le podía dar hijos y era como una manera de compensar esa falta de no poder ser madre, ¿no? De no poder darle un hijo a Gregorio. Pero claro, cuando Gregorio muere y ella se da cuenta que se queda prácticamente sin nada y que casi todos los derechos de autor de las obras teatrales que ha escrito ella las está perdiendo, porque Gregorio se fue con otra, pues decidió escribir unas memorias que se llaman Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, que es como muy prudente, ¿no? Lo de colaboración. Bueno, ella dedicó también su vida a la emancipación de la mujer y ahí se ven también los claroscuros, ¿verdad, Lourdes? Esa cuestión de promover una cosa y tal, pero luego que en nuestra vida, nuestra propia vida, nos sea complicado llevarla a cabo, ¿no? La teoría y la práctica. Ella, junto a Gregorio, promovieron lo que se llamó el teatro del arte, que era un concepto revolucionario del teatro a todos los niveles. Se rodearon de los mejores escenógrafos, compositores. Bueno, fue una revolución. Ellos representaban tanto a autores clásicos como Shakespeare o Molière, como a autores que estaban empezando, como un tal Federico García Lorca, que en aquella época empezaba a sonar. Aquí tenéis la portada de Gregorio y yo, las memorias, y luego esta obra tan bonita que se llama Un teatro de arte en España, que es una joyita bibliográfica que ganó el Gran Premio de la Exposición de Artes Decorativas de París en el año 1925. Tiene unas ilustraciones fabulosas, es inencontrable. Yo he intentado buscarlo en librerías de viejo, pero no baja de 700 euros, o sea que imposible. Imposible. Bueno, aquí tenemos a nuestra querida María Teresa León, como ya sabéis, sobrina de María Goyri, mujer de Rafael Alberti, promotora de las misiones pedagógicas, una de las grandes mujeres que ayudó, creo que era al quinto ordenamiento, el quinto regimiento, el traslado de los cuadros del Museo del Prado y del Palacio Real, ¿no? A Valencia. Fue un poco desordenado, ¿eh? Eso lo haría para otra conferencia, pero fue bastante desordenado. Había eso también que verlo, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento lo tocaremos más adelante, pero sí. Sí, bueno, sería interesante contarlo, ¿no? Y verlo. De hecho, hay un texto de Alberti que se titula Noche de guerra en el Museo del Prado, que es muy interesante. Yo también os animo a leer. Sabéis que Alberti tiene La Arboleda Perdida, que son sus memorias, y María Teresa tiene Memoria de la Melancolía. Es muy interesante leer las dos de manera casi seguida para cotejar, ¿no? Esas dos miradas. Yo creo que yo me di cuenta hace mucho tiempo me fascina y me he dedicado a la cultura y a la mujer, a los estudios de género, pero donde me di cuenta fue una exposición en Londres, en el Barbican Center de Londres, que hay una exposición sobre la fotografía de guerra de la Guerra Civil Española de Robert Capa y de Gerda Taro. Fue mi primera aproximación, yo era muy jovencita, estaba de estudiante en Londres,
Y me impactó tanto, Lourdes, ver la mirada de los dos en una misma sala y comprobar la diferente mirada de ambos en un mismo escenario y en una misma situación, en un mismo contexto, y cómo la de ella me llegaba tanto y la de él eran imágenes fabulosas, evidentemente, indudable el valor, pero la de ella que es menos conocida o que está también a la sombra de Robert Capa, me impactó tanto porque ella se fijaba en las escenas cotidianas, en esos niños que huían, en esos juguetes rotos en la carretera. Bueno, se me ponen los pelos de punta todavía. El otro día hablamos de eso en la otra conferencia, ¿verdad? Porque Robert Capa era el nombre que utilizaban los dos. Como no vendían, eran pareja, los dos de procedencia judía, ¿no? Y como no vendían nada, se inventan la idea de que es un fotógrafo norteamericano muy conocido que está en París produciendo fotografías fantásticas y ellos son los representantes. Y empiezan a vender. Pero ahí se disimula el trabajo de ella con el de él, ¿no? Y es lo que decíamos otro día, pero hay algunas que se saben y otras que no, porque firmaban conjuntamente como Robert Capa. Él le enseña a ella la técnica, eso es así, pero luego colaboran. Bueno, pues María Teresa, lo que os decía, leer esas memorias, ¿no? Aquí está Memoria de la Melancolía, que ha sido muy difícil, de verdad. Yo he vivido el proceso con la editora de Renacimiento de conseguir los derechos para volver a publicar Memoria de la Melancolía, que gracias a la intercesión de Benjamín Prado se han podido volver a reeditar. Son unas memorias, aparte de literariamente hablando, magníficas, son imprescindibles para conocer esta época, imprescindibles. Y os he traído también un guión cinematográfico que escribe ella en Argentina, Los ojos más lindos del mundo, y una novela que escribe que se llama El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, también en el exilio. Como os he comentado antes, ella era la que mantenía a nivel emocional y a nivel económico principalmente a la familia durante ese larguísimo exilio por Buenos Aires, por Roma y por tantos otros lugares. Maruja Mayo. Maruja Mayo, hablamos de ella en la conferencia anterior, ya sabéis que es tanto personaje como creadora. Hoy está aquí, bueno, cuantas más veces la citemos mejor, pero ella fue profesora de la residencia de señoritas y tuvo una de esas becas que concedía la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar escenografía en París, momento que ella aprovechó para tener conexión con los surrealistas. Ella ya sabéis que tiene una producción prácticamente inclasificable, que su obra no es una autora muy prolífica, no realizó demasiada obra, es Guillermo de Osma, la galería, la que está, yo creo que ya ultimando el catálogo razonado, está ultimado, de esta autora, que es lo que permite los catálogos razonados, pues tener un control académico y científico de la producción de un autor. Y las obras que hemos traído, pues esta de La Verbena, ¿no? Donde ella reúne esos personajes fascinantes de los arrabales de Madrid, con esa alegría sensorial y esa exaltación del color, con figuras muchas veces de mayor entidad, de mayor proporción de la real, con una especie de tridimensionalidad escultórica y con un gusto también por la escenografía y por las etnias de otras culturas, ¿no? Que eso luego, cuando ya en el exilio parte, gracias a, porque la guerra le pilla en las misiones pedagógicas en Galicia, que es su tierra. Gabriela Mistral, que era embajadora de Chile en Portugal, es la que le ayuda a salir a través de una invitación en Buenos Aires para dar unas conferencias. Así que ella en principio pues no tuvo un mayor problema, se va allí y ya desde Argentina se va a mover por Chile, va a estar en Nueva York y va a introducir en el periodo ya más tardío de su producción pues esas figuras que tienen que ver también con la vinculación de otras etnias y de otras estéticas diferentes a las europeas, ¿no? Y yo quiero añadir, no sé si tú, Lourdes, lo conoces, que este cuadro de La Verbena precisamente surge de una conversación de Concha Méndez con Maruja Mayo, que eran muy amigas, ya fueron las que dijeron lo de quitarse el sombrero y inauguraron el sinsombrerismo. Estaban paseando por una verbena en esas relaciones, en esos días después de estar en el Liceo Un Club,
y pasaron por una verbena de las típicas que hay en Madrid y no sé quién reta a quién, lo cuenta en las memorias Concha Méndez, pero no recuerdo bien, que dice, tú escribes un poema y yo hago un cuadro sobre las verbenas. Y hay un poema de Concha Méndez, que si lo buscáis, que se llama La verbena, que precisamente sale, pues como ha pasado luego, también hay muchas historias de estas con los cantantes, ¿no? Que suenan unos acordes y dice, venga, pues ahora con estos acordes tú haces una canción y yo hago otra. Bueno, pues ella, para que veamos también esas redes, ¿no? Pues incluso se retan creativamente a que a partir de esa imagen de la verbena las dos hagan esa obra de arte, una en el ámbito poético y otra en el ámbito artístico. Bien, vamos con Concha Méndez, que como bien sabéis es bueno, poeta, impresora, era gimnasta, fue ganadora de natación, no sé qué ganó, pero competía y ganó muchísimas medallas. Fue pareja de Buñuel, amiga de Alberti y de Lorca, y se casó con Manuel Altolaguirre, el poeta malagueño, impresor. Ambos fundan la imprenta La Verónica y van a promover, o sea, son los artífices de todo, van a imprimir todo lo que es lo realmente importante de la generación del 27, entre ellos la revista malagueña Litoral, que sabéis también que es fundamental, la revista Héroe o Caballo Verde para la poesía. Concha Méndez, además, si veis la foto típica que la tiene el Centro Cultural de la Generación del 27, que está ella y Manuel Altolaguirre, era muy chiquitito, era muy delgadito y muy poquita cosa. Y claro, tú veías luego la Minerva de la imprenta y decía, ¿quién cargaba con la Minerva? O sea, de hecho, de trabajo de hombre, nada, ¿no? Además, Concha Méndez tenía unas espaldas impresionantes, ¿no? Y Concha Méndez, sus memorias, que las he traído, también publicadas, aquí están, publicadas también, reeditadas por Renacimiento. Son muy curiosas, se llaman Memorias Habladas, Memorias Armadas, porque la escribe su nieta Paloma Eulacia Altolaguirre a través de una serie de entrevistas que le hacen un cassette a su abuela, y le va contando historias, y de esas cintas monta las memorias estas. Es decir, que por eso se llaman Memorias Habladas, Memorias Armadas. Y dentro de, bueno, que estas son también maravillosísimas y también estaban descatalogadas y gracias a Renacimiento la han podido rescatar, hay una cita que también resume mucho la esencia, ¿no? Que para ir cerrando, que ya nos queda muy poquito de charla, creo que está muy bien, y es que ella cuenta, dice, al presentarnos al Señor, preguntó a mis hermanos, pequeños, ¿qué queréis ser de mayores? No recuerdo lo que contestarían, pero viendo que a mí no me preguntaba nada, teniendo toda la cabeza llena de sueño, me le acerqué y le dije, yo voy a ser capitán de barco. Las niñas no son nada, me contestó mirándome. Por estas palabras le tomé un odio terrible a este señor. ¿Qué es eso de que las niñas no son nada? Fijaos que estas memorias, o sea, estas grabaciones las hace cuando ya Concha Méndez es una señora mayor que vive en México y que guarde en su memoria lo que un señor que a lo mejor no recordaba ni el nombre, ¿no? No le hubiera ni preguntado qué quería ser ella. Bien, pasamos a María Moliner, que es otra de las grandes mujeres de esta época, luchadora, pionera en la lexicografía, una disciplina que es muy, muy, muy ardua y está muy poco reconocida, ¿no? Fue también estudiante de la Institución Libre de Enseñanza, fue filóloga y lexicógrafa y muy pronto, siendo muy jovencita, pues lo típico, tú has estudiado pues a funcionaria dentro del cuerpo de bibliotecarios y archiveros. Va a promover muchísimas actividades culturales durante la República y ello le vale que cuando acaba la Guerra Civil la bajan 18 puestos en la escala del cuerpo de funcionarios. Aún así, luego poco a poco se va recuperando, pero su gran obra, el gran proyecto de su vida fue el Diccionario de Uso del Español, que si no lo conocéis y no lo tenéis, tenéis que tenerlo porque es maravillosísimo. Una labor impresionante. Impresionante. Fijaos, aquí os traigo las fichas. Y realizar las fichas mano a mano, las fichas de uso. Trabajando en la cocina. Trabajando en la cocina con los niños, como casi todas de esta época, ¿no? Que además
todavía sigue reeditando Gredo. Es una obra que ya acaba en el 60 y tantos y todavía se sigue reeditando, es decir, todavía sigue teniendo vigencia, ¿no? Una labor de hormiguita, de poco a poco, de esas fichas, y es otra de los nombres que es necesario pues recuperar. Bueno, Isabel Oyarzábal igual, malagueña, ella fue amiga, ¿no? Ella estuvo también en la Asociación Nacional con María Espinosa de los Monteros, escribió en los principales periódicos y revistas del momento, fue la primera mujer inspectora de trabajo en España, embajadora en Suecia y se exilió a México, donde pasó gran parte de su vida. Yo desde aquí quiero reivindicar la labor que han hecho dos mujeres malagueñas por ella. Una ha sido Aurora Luque, la poeta Aurora Luque, que ha dado una difusión maravillosa a su obra, y otra es la profesora de la Universidad de Málaga, Amparo Quilezaz, que es la directora del portal de Isabel Oyarzábal en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Todo lo que hay ahí, que hay una información valiosísima, lo ha coordinado desde aquí, desde Málaga, la profesora Amparo Quilezaz, a quien siempre le estaré agradecida porque fue mi maestra también en todas estas lides. Y lo interesante de Isabel Oyarzábal, una de las cosas más interesantes, porque tiene una vida también fascinante, les animo para adentrarse a que se metan en el portal de la biblioteca virtual. Ella escribió sus memorias en inglés, que se llama Hambre de libertad, creo que es un título precioso, una mujer que vive en el exilio, ¿vale? Que ha sido diplomática, pero que vive en el exilio. Y la escribe en inglés. En los años, tengo aquí, el año es en el año 1940 y hasta el año 2011 no se traducen al español y se publican en España. Y ahora recientemente os he puesto esta imagen porque es la portada, se ha reeditado en ediciones del Genal, aquí en Málaga, con un prólogo de Aurora Luque y es una edición de 2020, recién salida prácticamente. Ángeles Santos. Ángeles Santos, pintora, ya vamos a ir un poquito más rápido. Sí, no queda nada. Pintora, sino eso lo podemos retomar. Y acabamos con María. Porque el tiempo, y acabamos con María, que trae una cita fantástica, porque estamos hablando de María Zambrano, que la comentamos como si fuera muy... Amiga. Muy de andar por casa, no sé qué, de leña. María querida. Pero fue una mujer cuyo pensamiento estuvo muy cercano al mundo artístico y al arte y a la pintura, por eso tiene una cita bellísima sobre su pensamiento, ¿no? En este sentido. Ángeles Santos, igual que Remedios Varo, igual que Maruja Mayo, que bueno, son las dos pintoras que vamos a ver ahora, y Maruja que ya la hemos visto, son de clase media, son las que tienen acceso a un cierto nivel cultural, la mayoría de las ocasiones apoyadas por su familia, y este es el caso también de Ángeles Santos, que tiene una producción muy peculiar y que fue una gran sorpresa en su tiempo. Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, cuando expone precisamente en el Lyceum Club, en el año 29, él mismo comenta de ella que ante aquellos cuadros me pude dar cuenta de que estaba frente a un caso de excepción que vencía la monotonía del profesionalismo artístico. La cita es más larga, pero bueno, con eso él se da cuenta de que es absolutamente excepcional. Y es así, porque Ángeles Santos, hay otra, eso es, crea con 17, 18 años esta obra, que está en el Museo Reina Sofía, la podéis ver allí. Es una obra de gran formato, de 3x3, una obra impresionante, porque no solo porque es una adolescente, sino porque tiene unas relaciones transversales con el surrealismo y con el realismo mágico. Solamente unos años antes había publicado la obra de Frank Ross, Realismo Mágico, que sorprende mucho cómo una persona tan joven, viviendo en Valladolid, había estado en contacto con este movimiento tan novedoso y crea esta visión del mundo que se ha vuelto de ser redondo pasa a ser pues como una forma cuadrada donde ella recoge pues parte de sus vivencias, que además en ese momento podemos decir que son escasas, ¿no? A la derecha, que es la zona más iluminada, es Portbou, donde ella nació, en Gerona, es la zona más luminosa, con una playa, la que recibe la luz de estos
iluminadores de estrellas. La parte superior, unos edificios de varias ciudades por las que pasó, incluso hay un río con un barco, y en la parte baja una zona como más sombría. En algunos de los edificios ella los deja ver como si estuvieran huecos y se pudiera ver la vida que se está realizando dentro. Y luego ella misma comenta que estos iluminadores, estas figuras iluminadores de estrellas, pues en la época se hablaba mucho de la vida estelar y de la conquista del espacio, era eso también, ¿no? Y de alguna manera le influye como una imagen de su visión pues extraterrestre. Como hemos hablado antes de Concha Méndez y de Maruja Mayo, es cierto, estos son como secciones de la obra para que podáis ver mejor los detalles, porque es una obra bellísima en toda la configuración que tiene de personajes diminutos, de detalles del mundo cotidiano, de estar muy atenta a la playa de Portbou, la podéis ver arriba a la derecha, personajes están jugando al fútbol algunos, otros al tenis, como detalles eso de la vida cotidiana en un pequeño planeta que es su propio planeta, ¿no? Pues ella también tiene una relación, y lo comentó en una entrevista, con unos versos de Juan Ramón Jiménez, que son: vagos ángeles malvas apagan las verdes estrellas, una cinta tranquila de suaves violetas, abrazaba amorosa a la pálida tierra. Eso parece que ella también lo desarrolla con esa experiencia y pone imagen a esas palabras del poeta, que también es muy común en estas generaciones, esa relación cercana entre literatura y la plástica, ¿no? Y Ángeles Santos es muy sorprendente porque hizo esta obra, hizo otra muy importante, La Tertulia también, que habla, no sé si la pasamos, bueno, son para señalaros escenas, ¿no?, concretas de la obra. Esta que es fantástica, que también hay una influencia de cierto expresionismo alemán y que representa a las mujeres en su modernidad de ese tiempo, reunidas, conversando, leyendo, abstraída, pero fumando, que también era otra manera en la que la mujer demostraba o quería incorporarse a un mundo masculinizado, que en ese momento lo era más que ahora. Pero luego tiene Ángeles Santos, Torroella, por cierto, en su familia hay un crítico de arte, un historiador muy conocido. Ella luego tiene una crisis muy importante, alcanza la fama. Muchos de los críticos de arte y escritores quieren conocerla, van a Valladolid porque ella es allí donde está con su familia, pero esa tensión probablemente se ve que no la digiere, tiene una crisis y tiene que ser internada por su familia. Cuando ya vuelve a retomar la pintura, muchos años más tarde, ya no rescata este mundo, sino que está en otro, si queréis, más burgués, más colorista, pero completamente diferente a este universo que produce de una manera sorprendente, ¿no?, por su juventud y por su maestría también a la hora de producirlo. Y la siguiente que vamos a ver es Remedios Varo, también es una mujer de una familia importante que puede aprender a pintar y que crea un universo completamente onírico, surrealista, magicista, místico. Es muy conocida en México, donde ella pasa el exilio, donde vivió y donde falleció, ¿no? Y muchas de sus obras están en el Museo de Arte Moderno de México, en la colección Sumaya, en las colecciones privadas, y es una surrealista fantástica, como podéis ver, ¿no? La creación de las aves casi habla de la mística de la propia creación del pintor, ¿no? Una especie de pájaro que a su vez está creando otros mundos que salen volando, crea esos pájaros y salen volando por las ventanas, como podéis ver, ¿no? Y es un mundo, pues, fantástico de esta creadora, que es menos conocida en España de lo que es reconocida internacionalmente, ¿no? Yo creo que viene otra imagen más, esta de Papilla Estelar también, estos universos oníricos, la presencia inquietante que surge de un sueño que ella tuvo, de esta concomitancia y esta relación del mundo de los sueños con la realidad, ¿no? Ella estuvo en París, fue también perseguida parece que interrogada por la
por la policía y estuvo un tiempo retenida. Ella luego no quiso contar de todo lo que pasó y luego ya estuvieron en la Francia de Vichy, pasó a Marsella y de allí a México. Y en la otra imagen que podéis ver, en la siguiente, pues aquí es un depósito en el Museo Reina Sofía. Es una fotografía de Katy Orma, en la que posa Remedios Varo con una máscara de Leonora Carrington. Ella conoció a Leonora en México, donde también estaba, y como podéis ver, esa pues modernidad también de provocar ella misma su propio disfraz y su relación con una máscara, ¿no? Que se tiene, y que además tiene que ver con el mundo que era pictórico, pero mucho más crudo y mucho más impactante, ¿no? Es que es una autora realmente pues, muy especial, ¿no? Y yo creo que después de esta imagen ya viene María Zambrano. Pero bueno, no vamos para no alargarlo más, conocéis a María Zambrano, es una de las grandes, yo creo que una de las más conocidas también. Yo creo que es mejor acabar con las conclusiones y si quieres la cita esa de María para acabar. Bueno, las conclusiones, espero que se os haya quedado un poco, os hayamos contagiado esa efusividad o esa pasión por esta época tan preciosa. La importancia de las memorias, muy importante leerlas a ellas porque ahí encontraremos lo que nos falta, las redes femeninas, la sororidad, cómo entienden la cultura, la educación como una forma como el arma de progreso y de poder y conseguir la independencia y los derechos de la mujer, la emancipación de la mujer, la importancia de la escritura y de la cultura para difundir las nuevas ideas y bueno, pues que eran mujeres polifacéticas, que fueron pioneras y que rompieron tantísimos techos de cristal que tenemos que estar agradecidas y por eso yo siempre cuando hay elecciones y alguien me dice, alguna mujer me dice que no va a ir a votar, me enfado y digo, aunque sea un voto nulo o un voto en blanco, ejerce tu derecho al voto porque a muchas les costó mucho trabajo que pudiéramos ir a las urnas a votar. Y si quieres acabar con la cita. Acabar con una cita porque me parece de una belleza excepcional, porque estamos en un museo en el que hay obras de arte y porque ella une el pensamiento con la imagen y me parece eso muy interesante. También deciros que ya después comenzamos el turno de preguntas, ya ha llegado aquí comentarios y ahora los iremos también transmitiendo, ¿no? Pues María Zambrano, 2 años antes de fallecer, era 1989, ya tiene 85 años, decide reunir los textos, los artículos que había publicado sobre arte en un título que así es como ella lo llamó, Algunos lugares de la pintura. Y es bellísimo porque le otorga fisicidad a la experiencia de la pictórica, ¿no? Y ella escribió también la introducción para ese conjunto de artículos que se había reunido, ¿no? Y dice así: yo no soy pintora, como tampoco he sido música, pero la pintura es una presencia constante. Existe para mí, ha existido siempre, como un lugar privilegiado para detener la mirada. Solo la contemplación, mirar una imagen y participar de su hechizo, de lo revelado por su magia invisible, me ha sido suficiente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Cabello, a todos y a todas por vuestra atención y si os parece vamos leyendo los comentarios. Herminia Duque dice, bueno, hola, soy Herminia, enhorabuena por esta maravillosa conferencia y comenta sobre el feminismo de Victoria Kent, que le habíamos hecho como un pequeño inciso. Dice, es particular, padece más bien el síndrome de la abeja reina. Se siente excepcional, pero muy interesante, se siente excepcional, pero su idea de sororidad es algo estrecha. Llega a decir, a ver, continúa, llega a decir que no es feminista, eso es lo que dice. Luego María Teresa Jiménez comenta, los alumnos descubrieron un mundo de mujeres injustamente olvidadas, María de Maeztu, María de Járraga, Baraja, Concha Méndez, Rosa Chacel, María Teresa León, Fuertes, María Molinet,
Los alumnos estudian esta edad de plata. Estupenda conferencia, gracias. Soy Efino Jiménez, doy un curso en aulas universitarias de experiencia de Miguel Hernández, Silenciadas y silenciosas, literatura de las mujeres olvidadas del siglo XX. Bueno, pues muchísimas gracias. María Dolores López Moreno comenta que la residencia de señoritas era como un colegio mayor de su época, ¿no? Eso es lo que comenta. Y de momento estas son las participaciones que tenemos. Sí, que yo puedo ver. Vosotros tenéis algo que comentar, que añadir. Yo porque hablar de lo que habéis dicho vosotras, un poco tenemos que añadir. Pero tenéis con la boca abierta. No, si yo tengo. Vaya por mi parte. Yo, si me permito, aunque estoy acaparando un poquito, pero es que hago ruta de mujeres de Málaga, entonces, claro, por la parte que me toca, yo no estoy nada de acuerdo con Herminia. Victoria Kane rompió muchísimos techos de cristal, fue la primera mujer del mundo en defender a un hombre en un tribunal militar y además ganar dicho pleito. Y ella, es que hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que nos encontramos. Acabamos de pasar una dictadura, como es la de Primo de Rivera, y en el 31 las mujeres firman un documento pidiendo que se vuelva a lo que es la monarquía. Ella es una republicana convencida y antepone, en este caso, el país, por eso yo decía que era más algo político que patriarcal, porque antepone su país a las mujeres. Y ella dice que en el momento en el que promulga estas palabras, está renunciando a un ideal. Entonces yo creo que es muy injusto no decir que es feminista y que está en contra del sufragio universal cuando ella lo único que proponía era posponerlo, para que fueran educadas en la República, pero no en el sentido de ser educadas de leer o escribir, sino que los valores de la República quedaron impregnados en la mujer, que promovía pues un progreso, cierto progreso hacia las mujeres antes de poder votar, porque al final, ¿qué ocurrió? Se ganó la derecha, que hay que decir que la mujer vota también gracias a la derecha, que el propio partido de Victoria Kane y Clara Campoamor votó que no, que es importante saberlo, porque al fin y al cabo ese mensaje caló. La mujer iba a votar a la derecha porque ella lo había dicho, que quería que volviera. Entonces, hay que entender también el contexto, no podemos hablar de personalidades sin tener en cuenta eso. Entonces yo, es que soy una gran empresa de Clara Campoamor, perdón, de Victoria, porque creo que ha sido muy castigada en ese sentido, que ha sido una mujer que ha hecho grandísimas cosas, tanto por Málaga, el país y el mundo, y se la recuerda por ser el que votó en contra, y no es exactamente así. Sí, en los planteamientos históricos, es verdad que hay que tener en cuenta que cuando hacemos definiciones o clasificamos, somos también reduccionistas. Hay que tener en cuenta que todo es mucho más complejo de lo que parece. Y hay que tener un pensamiento de la época. Evidentemente, hoy no podemos juzgar comportamientos de hace 50 o 60 años, eso no es cierto. Pero no me parece del todo negativo el comentario que hace Herminia. Además, incluso dice, llega a decir que no es feminista, que lo dijo ella. Que yo sí creo que Victoria que era feminista. Lo que pasa es que ella se puso un límite, una frontera, y hasta ahí fue donde ella pudo llegar, consideró con su pensamiento y con toda honestidad que era el límite que tenía y hasta donde ella se pudo marcar, ¿no? Bueno, pues es razonado, era coherente con su personalidad. Claro, porque no era contraria, sí, que lo único que ella quería era aplazarlo a otro momento. Claro, a otro momento histórico. Lo que pasa es que en la vida, la historia no se puede aplazar, eso también pasa. ¿Qué pasa? Que yo no la estoy defendiendo, sino que sí, intento poner hay que su papel. No, sí, es muy interesante. Además. Sí, además estaba puesto en la lista porque es fundamental, además es malagueña y fue la primera mujer directora de prisiones, o sea, y fue la primera abogada colegiada en Madrid. Quiero decir que
todas es la perspectiva, o sea, el contexto. Por eso yo también me he extendido en comentar mucho el contexto. No se cambian las cosas de un día para otro y María Lejarra puede parecer a veces tampoco, o sea, un poco, pues, un poco coherente, ¿no? Conforme actuaba, no. Es la época, el contexto, es la perspectiva y es el avanzar poco a poco, ¿no? Que es importante, sí. Ahí creo... Luego también la decisión de cada una, que también es una forma de ejercer la libertad. Totalmente. Equivocada o no, pero es la libertad de cada una. Cuando llega el aniversario del voto de la mujer, siempre es como todas las críticas contra Victoria Kenny, tampoco es... Sí, es que yo tengo una lucha contra Internet, contra... Sí. Bueno. Sí. Estoy hablando de memoria, quizás me equivoco, sobre el tema de Victoria Kenny. Recuerdo haber visto y haber oído una entrevista que recomiendo, que le hicieron en el programa Fondo en 1976, cuando regresó a España desde Nueva York, en la cual, si no me equivoco, ella se reconocía como no feminista, pero con matizaciones. Sí. Hizo una serie de matizaciones, pero se reconocía como no feminista y me llamó mucho la atención. Y luego hay otro tema que lo que ha dicho la compañera es cierto. Hizo, por ejemplo, defendió nada menos que a Alcalá Zamora cuando fue detenido en la época de Primo de Rivera. Y tengo una duda, no sé si me la podéis contestar, es una tontería, pero he leído, en algún momento leí que había nacido en Cádiz, Chinchilla, enfrente de la iglesia de San Felipe, no sé si alguna de vosotras lo sabéis. Y en otra ocasión había leído que había nacido en Lagunilla, en el barrio de Lagunilla. En Lagunilla, ¿no? Además, conocí a una mujer que tenía... Había tenido relación con la familia, ¿no? Que la casa ya no existe, pero ella había ido a la obra y había recogido azulejos y todo de su casa. Sí, es Lagunilla. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, alguna cosa más, muy enriquecedor, porque esto nos aporta a todos, claro. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, al público también que nos ha ido siguiendo, al público de casa, quiero decir, a vosotros y a vosotras también, y nos vemos el próximo miércoles aquí de nuevo con Ana Cabello. Ha sido fabuloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.